Para despedir el año, cerramos con lujo de violencia, muertos y destrucción. Y preguntemos si el blanco es blanco y el negro es negro. Estados Unidos ataca bases de las fuerzas populares en Irak y en Siria. Estados Unidos dice que es en defensa propia. Las fuerzas populares prometen fuerte venganza. Esto sucede cuando en el mundo suceden muchas cosas clave. Averigüemos qué hay detrás de esos aviones F-15 que iluminaron el cielo de Oriente Medio. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde Oriente Medio, donde el cielo se ilumina, detrás de la razón. Aviones F-15 de Estados Unidos atacaron 5 bases de las fuerzas populares en Irak y Siria. Estados Unidos afirmó haber destruido almacenes de armas, centros de comando y control de las fuerzas populares. 25 combatientes murieron y más de 50 resultaron heridos, así como 4 comandantes de brigadas de Hezbollah murieron. The strikes were successful. The pilots and aircraft returned back to base safely. I would add that in our discussion today with the President, we discussed with him other options that are available. And I would note also that we will take additional actions as necessary to ensure that we act in our own self-defense and we deter further bad behavior from militia groups. La movilización popular iraquí ha prometido la venganza contra Estados Unidos. Después de este crimen atroz, el liderazgo de las brigadas de Hezbollah llama a las fuerzas militares y de seguridad y a las bases populares y nacionales a prepararse para una nueva página de las páginas de dignidad y honor para expulsar al brutal enemigo estadounidense de nuestra tierra sagrada. Las fuerzas populares son combatientes de diferentes sectores de la población iraquí. Se formaron en 2014 tras una fatwa, declaración religiosa del Ayatollah Sistani, la máxima autoridad musulmana de Irak, para combatir al grupo terrorista de Daesh. En 2016, y tras la derrota de Daesh, el Parlamento iraquí aprobó una ley que reconoce la movilización popular o al-Hashad al-Sha'bi como una parte integral de las Fuerzas Armadas del Estado iraquí. El asunto es que Estados Unidos culpa a estas fuerzas populares de estar atacando sus bases en Irak. Hace 5 días, una base de Irak en Kirkuk fue atacada por varios misiles. Murió un contratista estadounidense y quedaron heridos estadounidenses e iraquíes. Estados Unidos acusa a Irán de ser el cerebro de los ataques. What we did was take a decisive response that makes clear what President Trump has said for months and months and months, which is that we will not stand for the Islamic Republic of Iran to take actions that put American men and women in jeopardy. Irán desestima estas alegaciones y amenaza a Estados Unidos con consecuencias. Con estos ataques, Estados Unidos ha mostrado su firme apoyo al terrorismo y su negligencia en la independencia y soberanía de los países, y debe aceptar las consecuencias de su acto ilegal. En el Parlamento de Irak, grupos políticos piden expulsar a las tropas de Estados Unidos. Condenamos enérgicamente el ataque de Estados Unidos contra las fuerzas populares iraquíes. El ataque se considera una violación de la soberanía nacional y por ello llamamos a todas las facciones del Parlamento a tomar una decisión urgente y audaz y exigir al gobierno que expulse a las tropas extranjeras del territorio iraquí. Estados Unidos tiene 5.000 militares desplegados por un acuerdo con el gobierno de Irak para ayudar a luchar contra los terroristas. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Vea estos inicios, y estos inicios también se los debemos a otro de los line producers que funge como coordinador, Mohammad Mahdi, y también pues la aprobación sin duda de nuestro jefe de redacción, el señor Keivan Moseni. Muchas gracias.
Y gracias a usted por estar siempre en las redes sociales, apoyándonos, por tener cada vez más seguidores y mucho más cuentas. Nos han cerrado muchas cuentas, usted lo sabe, en este año sufrimos mucho en YouTube y en Google, pero ahí seguimos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall, los vemos. Beatriz Lluvero, periodista en Madrid, experta en todas estas cuestiones de Oriente Medio, analista muy importante allá en España. Y otro analista importante, muy importante, internacional, Daniel Lobato, que usted también lo conoce. Gracias a los dos. Un abrazo de feliz año, de año nuevo que ya viene y que la pasen muy bien. Empiezo contigo, Daniel. A ver, para abrir el debate yo te quiero preguntar, ¿quién tiene la razón? Las fuerzas populares de Irak, por un lado, dicen que es ilegal el ataque y que han asesinado a sus combatientes. Estados Unidos dice lo contrario, que hizo este ataque en represalia a los diversos ataques de las brigadas de Hezbollah y a fuerzas populares que han venido haciendo ataques contra Estados Unidos desde hace 2 meses, y el viernes pasado fue atacada una base del ejército de Irak, donde murió un estadounidense e hirieron a iraquíes y también estadounidenses. ¿Quién tiene la razón, Daniel? Invitación, Roberto, un saludo muy fuerte para ti, para Beatriz, para Mohamed, para todo el equipo y para todas las personas que nos ven en estos momentos. Bueno, la realidad es que el papel de Estados Unidos, tanto en Irak como en Siria, está agotándose, lleva tiempo agotándose. Es un papel que está a medio camino de ser una especie de parásito o de ayudar a combatir a una entidad criminal como era Daesh, Estado Islámico. Una vez finalizado esa ayuda o ese espectáculo de batallar contra Daesh, quienes ponían las tropas sobre el terreno, en un lado y en otro de la frontera, en Siria eran las milicias kurdas y en Irak eran fundamentalmente las fuerzas de movilización popular, Hashd al-Shaabi, Estados Unidos está desprendiendo esos aliados, está deshaciendo y está incluso apuñalándoles. En el caso de las milicias kurdas las ha entregado a manos de Turquía, y en el caso de Hashd al-Shaabi, de las fuerzas de movilización popular, pues directamente atacándolas a traición. Es curioso porque las fuerzas operativas de Irak han sido entrenadas y suministradas con material estadounidense. Para eso estaban allí los norteamericanos. Y ahora, bueno, pues está reconfigurándose la situación y la presencia de Estados Unidos. Obviamente no ha sido ninguna represalia al ataque del otro día en el que murió un contratista civil norteamericano. No ha sido así porque hace ya varias semanas algunos think tank norteamericanos de los que analizan la política americana en la zona ya aventuraban o analizaban este ataque. Ha sido la misma zona que fue atacada por los ataques de Israel hace unos meses utilizando bases americanas en el este de Siria. Por tanto, era un ataque que iba a llegar una vez que el rol de acabar con Daesh había finalizado y la presencia estadounidense busca perpetuarse como un parásito, como un tumor en Siria y en Irak. Con toda la responsabilidad, por supuesto, en manos de Estados Unidos. A ver, Beatriz, la misma pregunta, ¿quién tiene la razón? Y te pregunto, ¿es motivo legal y suficiente el que hayan matado a un estadounidense el viernes para que Estados Unidos haga esta represalia? Bueno, lo que claramente se ha producido con este ataque es una violación total de la soberanía de la soberanía tanto iraquí como de la soberanía siria. Obviamente este ataque no tiene nada que ver con las situaciones que se han venido produciendo en el último mes, tanto a comienzos de diciembre cuando se produjo un ataque en la base de Al-Anbar, días después de que Mike Pompeo visitara la base, como el ataque de Kirkuk en el que murió un contratista estadounidense. No tiene nada que ver, son hechos totalmente aislados. Esto ha sido una respuesta pues bueno, que se produce en un contexto en el que además ha habido un ataque, no olvidemos, hace unos días en Monsey, un ataque antisemita. Mike Pompeo y Donald Trump están muy volcados tanto en el contexto de este ataque, en redes sociales, mostrando su apoyo, y como muy bien decía Daniel Lobato, es un ataque totalmente desligado, es algo que se tenía bueno, que venía preparado y que además han aprovechado para
digamos, ajustar otros mecanismos o poner en marcha otros mecanismos como una nueva ronda de sanciones. Hay dos empresas, una aerolínea y otra empresa naval iraníes que después de estas circunstancias han vuelto a estar bajo el yugo de las sanciones. Entonces, no, ni mucho menos tiene que ver con el hecho de que hayan encontrado un contratista que además es que estaba ahí de forma fortuita. Quiero decir, el ataque que se produjo en ese contexto iba dirigido a tropas iraquíes, no era un activo, o sea, no era un objetivo el contratista estadounidense que, bueno, pues estaría allí pues haciendo otras labores. No solo, Daniel, si mata a las fuerzas que matan a los terroristas, como decías, un puñal por la espalda. El Pentágono informó al presidente y al primer ministro de Irak media hora antes del ataque, y ellos pidieron que no se hiciera el ataque. Y yo te pregunto, ¿Estados Unidos no necesitaba un permiso legal para poder atacar dentro de Irak? O sea, si bien las tropas de Estados Unidos en Irak sí son legales porque tienen el permiso del gobierno de Irak, pero era solo para ayudar a la lucha contra el terrorismo, no para hacer otras cosas, ¿no? ¿No tendría que tener un permiso legal para poder hacer otras cosas como este ataque? Es que la legalidad de la presencia de las tropas estadounidenses en Irak también está un poco en duda, porque el Parlamento iraquí lleva ya casi un año debatiendo y haciendo propuestas exigiendo al Ejecutivo, al gobierno de Irak, que retire, que expulse o que se vayan ya las tropas norteamericanas de Irak, que ya no, el papel que supuestamente debían cumplir, pues ya hacía tiempo que se había acabado y que debían marcharse los americanos. Entonces ha habido un cierto debate interno en Irak, si eso es una competencia del legislativo o es una competencia del ejecutivo, o el Parlamento tiene derecho o no a pedir que Estados Unidos se marche o no. En todo caso, un Parlamento responde a la voluntad popular mediante unas elecciones. Por tanto, entiendo que no hay mejor representatividad que la del Parlamento pidiendo que se marchen las tropas norteamericanas. Aparte, Mike Pompeo ya había anunciado allá por mayo, había dicho que se reservaban todo el derecho a atacar o a responder cualquier ataque que las tropas norteamericanas sufrieran. Es decir, era como algo ya crónica de un ataque o de una supuesta autodefensa anunciada, ¿no? Era algo como ya muy previsto. Y bueno, además hay otros factores en juego, la reapertura. No hay que olvidar la reapertura del borde fronterizo de Abu Kamal hace unas semanas, que normaliza las relaciones entre Irak y Siria, que de nuevo vuelve a reforzar los ejes regionales de alianzas, de reforzar la estabilidad de las relaciones y la normalización de esos países. Eso es algo que tampoco interesa a Estados Unidos. Estados Unidos necesita el avispero permanentemente y necesita el caos y necesita hacerse presente allí como solución de ese caos que él mismo, Estados Unidos, ayuda a crear. Entonces, todos esos factores estratégicos venían muy a la contra de Estados Unidos, y ya desde hace tiempo pues anunciaba, como también decía Beatriz, este ataque era crónica de un ataque anunciado y por supuesto ilegítimo, y no puedes avisar media hora antes. Pero recordemos, y ya acabo con esto, no me quiero enrollar, recordemos que Trump hace un año visitó a sus soldados norteamericanos en Irak sin pedir permiso al ejecutivo iraquí, se presentó allí y además no tuvo ni la más mínima cortesía de entrevistarse con nadie del gobierno iraquí. Llegó, aterrizó en la base norteamericana y se fue después de estar allí una hora, media hora, y no dijo nada a nadie ni avisó a nadie del gobierno iraquí. Por tanto, como este patio es mío y hago aquí lo que quiero. Bueno, pues es un poco el comportamiento de Estados Unidos. Bien, lo que dices es muy importante porque los ataques sucedieron justamente en un camino muy estratégico, ¿no? A ver, Beatriz, además de lo que me tienes que decir, sí. Si bien la presencia de Estados Unidos en Irak pues está en duda si es legal o no, yo te pregunto, está atacando a fuerzas populares certificadas ya por el Parlamento como parte de la Fuerza Armada de Irak, fuerzas populares que luchan contra los terroristas. Entonces, ¿podemos concluir que Estados Unidos está apoyando a los terroristas al matar a los que matan a los terroristas?
Pues es que Daniel lo ha explicado muy bien, es parte de esa generación del caos, ¿no? Es decir, lo hemos visto hace unos meses, cuando de repente Estados Unidos apoyaba a los kurdos en la lucha contra el Daesh, echa sobre ellos la carga de combatir al Daesh y hace un mes les deja abandonados en merced de Turquía. Y ahora lo mismo ha ocurrido con las fuerzas populares que han sido el ancla y quienes han combatido en primera línea, en segunda y en tercera al Daesh, y que ahora mismo están siendo atacadas por la propia coalición que les respaldaba, liderada por Estados Unidos. Es que esto es muy importante y además todo esto en un contexto en el que el Pentágono, según las filtraciones del New York Times esta semana, se plantea retirar la mitad de los soldados que tienen terreno en Irak, es decir, de las 5.000 tropas quedarían únicamente la mitad. Entonces, a mí me da la sensación de que este escenario ya lo hemos vivido en otras circunstancias, en otros contextos, en otros conflictos, como por ejemplo el afgano. Es decir, Estados Unidos llega, consigue lo que quiere y se va. Y se va sembrando el caos. ¿Por qué? Porque de alguna forma interesa que haya caos en esa zona, interesa que, pues bueno, estar presente, pero no. O sea, lo que ha ocurrido ayer es algo muy grave. Es que es un ataque es una violación a la soberanía nacional, para empezar, de dos países, de Siria y de Irak, y para continuar es un ataque contra un aliado de esos países directos. Es decir, yo no me planteo que ahora mismo se ataquen activos. ¿Qué ocurriría si ahora mismo se atacan activos de Estados Unidos en otros países? Es que el ataque de Estados Unidos iba dirigido a Irán. Sí, ¿por qué todos en todos los niveles mencionan a Irán, Beatriz? Beatriz, ¿por qué en todos niveles, tanto el presidente, Mike Pompeo, el secretario de Defensa, todos culpan atrás de todo esto está Irán? ¿Por qué, Beatriz? Bueno, yo creo que, a ver, Estados Unidos y en concreto el señor Donald Trump tiene una obsesión, pues bueno, con Irán, tiene una política exterior que ya vino marcada un poco por la forma de hacer de Obama, y él la deshizo totalmente, y detrás de todo esto es un enfrentamiento que tienen directamente contra Irán. Las fuerzas populares, tanto dentro de Siria con el apoyo de los iraníes como en Irak, han sido quienes han sido el bastión contra el Daesh, o sea, quienes han ayudado a contener y a luchar contra el Daesh. Es decir, Irán es un factor, es un agente y un actor esencial en la lucha contra el Daesh en Oriente Medio. ¿Qué ocurre? A quienes está atacando ahora mismo Estados Unidos, y lo tenemos ahora mismo en el ataque que acabamos de ver, en el que hay miembros de Hezbollah, que es aliado de Irán en otros muchos terrenos, es a Irán directamente. Y además, después del ataque, rápidamente imponemos nuevas sanciones. Pero sanciones ahora, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, Daniel, analicemos esto desde el aspecto y sobre todo del momento global, que siempre es muy interesante analizar desde el punto de vista global. El ataque de Estados Unidos sucede en medio de muchas cosas que están pasando el día de ayer y el día de hoy y el día de anteayer, pero justamente en unos momentos en donde los ejercicios militares de Irán, China y Rusia se realizan para proteger la zona de Oriente Medio, donde hay protestas en Irak, donde se acaba el fin de año también, curiosamente, donde también en medio del ataque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le habla a Donald Trump para felicitarlo y para agradecerle toda la información de inteligencia que le ha pasado para para evitar un ataque terrorista en el suelo ruso. ¿Todo esto es coincidencia, Daniel, o es parte de un gran rompecabezas? Es parte de un gran rompecabezas, claro. Hay muchos elementos de disputa. A veces pueden resultar hasta un poco antagónicos. Lo veíamos en los años duros de Daesh en Siria y en Irak, en los que parecía que el Pentágono estaba haciendo una cosa y la CIA podía estar haciendo otra. Es decir, la CIA podía estar, digamos, alimentando a Daesh y el Pentágono podía estar combatiendo a Daesh, ya fuera con los kurdos o con las fuerzas de movilización popular al-Shabi en Irak. Entonces, claro, en estas configuraciones estamos en un momento de reconfiguración del espacio Oriente Medio, agotado ese monstruo creado también por
o ayudado a crear por distintas fuerzas de Occidente, como es Daesh. Oye, Daniel, Sí. perdón, es que yo me pregunto, ¿dónde están las defensas de Rusia? Los misiles poderosos S-400 que Rusia asegura son para defender la soberanía de Siria. ¿Dónde están cuando los aviones de Estados Unidos bombardearon Irak y Siria con total libertad? Y ya antes Israel lleva bombardeando, bueno, en este caso lanzando misiles, no con aviones, porque ya no se atreve a mandar aviones Israel, solo lanza misiles tierra-tierra, ¿no? O aire-tierra. Efectivamente, pues es un gran juego de estrategia en el que no todo el mundo muestra todas sus armas. Hasta qué punto pues Rusia cede el espacio y la soberanía de Siria hacia Turquía sin que Assad pueda decir media palabra. Entonces, no todo el mundo muestra todas sus cartas en este gran juego y obviamente los S-400 están inéditos, están desconocidos y nadie los ha utilizado todavía en el espacio aéreo sirio para defenderse en el espacio aéreo iraquí. Es todo... Hay unos grandes movimientos de piezas en los que no todo el mundo muestra todas sus capacidades, ¿no? Hasta dónde será capaz. Es como esa expresión que se utilizaba en la Guerra Fría, en lo más duro de la Guerra Fría, que es paz imposible pero guerra improbable. Guerra improbable en el sentido de que no todo el mundo está dispuesto a arriesgar todo por el todo. Acordémonos de aquellos falsos ataques en Han-Seijun y demás, en los que Trump o Obama tenían que pactar los lanzamientos de Tomahawks. Lanzaban Tomahawks, pero los lanzaban a hangares vacíos, a bases militares sirias vacías o a antiguos cazas inoperativos sirios. Al final no los lanzaban sobre puestos estratégicos del ejército sirio. Entonces hay pactos por debajo en muchos aspectos. Y quien sufre pues son los ciudadanos que están abajo, ¿no? Bueno, a ver, Beatriz, lo que me tenías que decir, y además te pregunto algo también muy importante, las fuerzas populares han jurado y prometido una dura venganza contra Estados Unidos. Frente a esto, el primer ministro de Irak alertó del riesgo de una espiral de violencia. ¿Cuál es tu análisis de esto, por favor? Y lo que me decías de la pregunta anterior, que era muy importante. Bueno, sí, lo que estáis planteando, yo lo entiendo perfectamente, pero es que Rusia no se puede meter en esta guerra, digamos, esto ha sido un ataque que ha sido hablamos de ataque defensivo, pero en realidad ha sido un ataque bastante ofensivo y tenía un blanco directo y era golpear a las fuerzas que apoyan a Hezbollah o a Irán, y en ese contexto Rusia no puede responder. Lo que comentabas, ahora realmente lo que se desprende después de todo lo que ha pasado, ha sido un mes muy convulso, recordemos como veíamos antes, Kirkuk, Anbar, ahora este nuevo ataque, el contratista. Irak hoy ha anunciado que va a revisar su relación con Estados Unidos. Obviamente sabemos que Irak no va a romper relaciones con Estados Unidos por la cantidad de activos y de intereses que hay en juego, ¿no? Pero sí va a revisar relaciones en activo porque, claro, desde el punto de vista iraquí, han violado la soberanía del país. Un país que además tiene una grave crisis social dentro de sus fronteras, una grave crisis económica que se está jugando mucho, se está jugando el caos, se está jugando convertirse en otro escenario muy similar al sirio, ¿no? Entonces realmente lo que creo que ahora mismo va a ocurrir, Irak no quiere ser el nuevo campo de batalla internacional, es decir, el nuevo campo de enfrentamiento internacional como se convirtió Siria en un momento, pero sí que es verdad que desde mi punto de vista tanto el gobierno sirio como el gobierno iraquí, como todos los gobiernos de la región deberían de plantearse que hay que poner un coto y hay que poner un stop al señor Donald Trump, porque está sobrepasando muchas líneas rojas. Bien, nos vamos, Daniel, 10 segundos ante la alerta que hace el primer ministro de Irak de una escalada de violencia y la promesa de las fuerzas populares de una venganza severa y dura contra Estados Unidos. El clérigo al-Sadr, que ha dicho que hay que expulsar a Estados Unidos por todos los medios necesarios. Bien. Entonces, habrá que ver qué horizonte se presentan las relaciones de Irak y Estados Unidos, muy, muy, muy complejas. Gracias, un abrazo de fin de año a los dos, con mucho respeto y cariño. Gracias a los dos, gracias. Feliz año.
Feliz año, Roberto. Gracias, felicidades. Se acaba el 2019 y quedan escasas horas. Y a esto, fíjese bien lo que le voy a decir. Hasta aquí hay discrepancia. Unos dicen que se acaba el 2019 y otros que se acaba una década y que la nueva década comienza cuando se acaba el 2020. Y esto sin duda nos da una gran lección. ¿Sabe qué? Nadie tiene la razón. Todo depende de cuál sea su marco teórico, es decir, desde qué perspectiva están viendo las cosas. Si es de una perspectiva gramatical y semántica, como lo ve la Real Academia de España, bueno, pues la tercera década del milenio comenzará cuando acabe el 2020, porque dicen que el primer milenio comenzó en el año 1. Pero si nos metemos a las matemáticas relativas, si el año 1 es para marcar que Jesús llevaba un año de existencia, entonces al mes de nacido estaríamos viviendo en el 0.1 o la fracción que corresponda, y con ello habría comenzado el calendario, el año, la década y hasta el milenio. O por decir, los años 70 no son a partir de 1971, sino de 1970. Pero la década es desde 1971. ¿No es gracioso que hasta se peleen por eso los seres humanos? Quizá no hemos entendido aún el mensaje. Imagínense cuando de petróleo se trata. Buenas noches y feliz Nochevieja y feliz Año Nuevo.